Bueno, aló. Bueno, hemos hablado de las bondades de la entrevista. Existen diversos tipos de preguntas y me voy a apoyar en la clasificación que hace Mayor Rodríguez y Vélez, donde plantean preguntas referidas a hechos, de opiniones y creencias sobre estándares o patrones de acción, de control, respuesta fija y preguntas abiertas o de respuesta libre. Las preguntas de hechos son las que permiten obtener información primaria sobre dimensiones o variables objetivas del individuo entrevistado o de su medio. Veamos algunos ejemplos de este tipo de preguntas. ¿Cuántos años tiene en la función docente? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuál es su categoría académica? ¿Ha trabajado en educación superior? Y pudiéramos tener otro grupo de preguntas más en esta dirección relacionadas con hechos. La pregunta sobre opinión y creencias tiene por objeto recolectar información en torno a un retrato subjetivo del sujeto relacionado con lo que piensan sobre ciertos hechos o eventos. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué opina usted acerca de la situación económica del país para el año 2017? ¿Cuál es su opinión acerca de la participación de los militares en los procesos para elegir a las autoridades de gobierno nacional y regional? En su criterio, ¿la participación de los militares como votantes en las elecciones del gobierno nacional y regional fortalecen el sistema democrático? ¿Piensa usted que los métodos de enseñanza antiguos eran más efectivos que los actuales? Estas preguntas, con excepción de esta última, pues indudablemente que me motivaron a hacerlas un poco por la realidad de nuestro país, que uno no puede pues como aislarse, ¿no?, cuando está haciendo estos trabajos. Ahora, hay que tener pendiente lo siguiente. Toda pregunta, indistintamente del instrumento donde se vaya a incluir, debe ser formulada de forma tan clara y precisa como sea posible. Debe usarse un lenguaje llano para que el informante entienda lo que se le está preguntando. Imaginemos que se está haciendo un estudio para conocer la manera como una maestra maneja las relaciones con los padres o representantes de los niños que son sus alumnos. Quien está haciendo el estudio decide entrevistar a cada una de las madres de esos niños y hace la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de la madre de su niño? Es probable que obtenga respuestas como: no se viste bien, no enseña bien, regaña mucho a los alumnos, fuma mucho. Indudablemente que este tipo de respuesta no se corresponde con lo que se pretende estudiar, pero la pregunta está hecha para estimular a que el entrevistado dé ese tipo de pregunta. Es probable que si se mejora la redacción de la pregunta, este tipo de respuesta no aparezca, y en caso que aparezca, pues el entrevistador debe buscar estrategias para conocer la opinión acerca de la forma como la maestra se relaciona con los padres o representantes de los alumnos. Una forma de redactar la pregunta de manera mejorada, no quiero decir que es la mejor, pudiera ser: ¿qué opina usted de la manera como la maestra de su niño maneja las relaciones con los padres de sus representantes, con los padres o representantes? Aquí, en esta pregunta, se está precisando. No se deja abierto, se le está pidiendo que cuál es la manera, cómo piensa, ¿no? ¿Qué opina? ¿Qué opinión tiene acerca de la manera como la maestra se relaciona con los padres y representantes de esos niños que son sus alumnos? La pregunta de sentimientos
procura lograr información relacionada con las reacciones emocionales de los individuos entrevistados. Como por ejemplo, ¿está usted satisfecho con el sistema administrativo de la Academia CIEM Online? ¿Tiene temor en perder sus prestaciones sociales debido al bajo precio del barril de petróleo? ¿Acepta usted, sin discutir, las órdenes de sus superiores? Como podemos ver, pues estas son preguntas que están asociadas con las denominadas preguntas de sentimiento. Preguntas sobre estándares o patrones de acción. Tiene por objeto lograr información sobre las posibles conductas del entrevistado ante situaciones sociales diferentes. Como por ejemplo, ¿considera usted que adquiere mayor habilidad y destreza en el curso de construcción de instrumentos trabajando en forma individual que en grupo? ¿Cómo se comporta usted como miembro de un grupo? ¿Hace usted amistades con facilidad? Como podemos ver, si nosotros tenemos con claridad una claridad acerca del tipo de pregunta que se debe redactar, pues estamos garantizando que vamos a obtener una validez de la información que vamos a recibir, porque estamos adaptando, o sea, estamos utilizando la respuesta que se corresponde con el fenómeno de estudio y no a la inversa. Entonces, el conocer los tipos de preguntas y manejarlos nos va a facilitar mucho a la hora de preparar, bien sea un código de observación o cualquier tipo de instrumento. La pregunta de control permite recolectar aquella información que el entrevistado en ocasiones no quiere suministrar directamente. Por ejemplo, supongamos que un investigador está interesado en estudiar las preferencias por una ideología política y el ingreso mensual de los jefes de familia de una determinada comunidad. La información la puede obtener planteándole preguntas como la siguiente: ¿cuáles son los 6 líderes políticos latinoamericanos que usted más admira? Su ingreso mensual se encuentra dentro de los siguientes grupos, y entonces se le presentan unos grupos de sueldos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el sueldo mínimo son 22.000 bolívares, por lo tanto, uno de los grupos sería menos de 22.000 bolívares fuertes, entre 22 y menos de 30.000 bolívares fuertes, entre 30.000 y menos de 40.000 bolívares fuertes, y más de 40.000 bolívares fuertes.